Nunca olvidaré cómo me miró ese día. Juan repetía esas palabras en su mente como si fueran un eco interminable. No era solo el rechazo, era la manera en que Laura lo había mirado, con desprecio y sin una pizca de compasión. Había sido joven, pobre, y para ella, eso lo hacía menos, invisible. Pero para Juan, aquella mirada fría quedó grabada en lo más profundo de su alma, una herida que nunca sanó. Durante años, Juan vivió con ese dolor silencioso. No habló con nadie de lo que sentía, ni siquiera con sus padres, quienes solo querían que siguiera adelante sin mirar atrás. Pero el recuerdo de Laura, de su indiferencia, era una sombra constante. El rechazo no había sido un simple no, sino un golpe directo a su orgullo y a su esperanza. Con el tiempo, esa tristeza se convirtió en rabia. Y esa rabia, en un deseo ardiente de demostrar que él valía mucho más que su pobreza. No quería solo olvidar, quería vengarse. No por maldad, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de su vida, hacer que ella entendiera lo que había perdido. Cada día, Juan se levantaba con ese pensamiento: un día, Laura verá quién soy realmente. Y comenzó a trabajar más duro que nunca. Encontró empleos que muchos despreciaban, estudió cuando nadie creía que lo lograría, y poco a poco, comenzó a construir una vida diferente. Una vida con la que podía enfrentarse al mundo y, sobre todo, a ella. Sin embargo, a medida que avanzaba, Juan también sentía un vacío. Había logrado muchas cosas materiales, pero la herida seguía ahí, abierta. El deseo de venganza lo consumía, pero una parte de él se preguntaba si realmente valdría la pena. ¿Podría el dolor de tantos años realmente desaparecer con un simple "ahora soy mejor que tú"? Pero esa pregunta no podía detenerlo. No aún. Porque en su mente, la imagen de Laura, orgullosa y distante, seguía siendo la razón para seguir adelante. La mujer que lo había rechazado por pobre sin siquiera intentar conocerlo, que lo había dejado atrás sin mirar atrás. Esa mujer era su motivación y su cruz. Y entonces, un día, el destino le presentó una oportunidad que no esperaba. Una llamada telefónica que cambiaría todo y pondría a prueba no solo su deseo de venganza, sino también su corazón. Laura necesitaba ayuda. Después de tantos años, era ella quien estaba vulnerable. El orgullo de Juan luchaba contra la compasión que sentía, una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. ¿Sería capaz de olvidarse del pasado y tenderle una mano? ¿O se dejaría arrastrar por el rencor que había alimentado durante tanto tiempo? Mientras Juan colgaba el teléfono, una tormenta de dudas lo envolvía. Sabía que ese encuentro sería decisivo, el momento en que todo podría cambiar. Pero aún no sabía si para bien o para mal. Lo único seguro era que la historia entre Juan y Laura estaba lejos de terminar. Y esta vez, el final estaba en sus manos. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Juan se sentó frente al espejo, observando su reflejo con una mezcla de incredulidad y determinación. Había pasado tanto tiempo desde que se vio así, solo y sin rumbo, que la imagen que veía ahora parecía de otra persona. Su ropa era elegante, su cabello bien peinado, y en sus ojos brillaba la seguridad de alguien que había luchado y ganado batallas silenciosas. Pero en el fondo, aquella herida que Laura le causó seguía abierta, latente, recordándole por qué había empezado todo. Después de la llamada inesperada, Juan no podía dejar de pensar en Laura. La idea de verla de nuevo, de enfrentarla, lo llenaba de nervios y ansiedad. Pero más que miedo, sentía una especie de excitación mezclada con un plan firme. Mostrarle que él había cambiado, que el joven pobre y rechazado ya no existía. Esta era su oportunidad para demostrar que la pobreza no define a una persona, y que él merecía respeto y amor. Con cada día que pasaba, Juan repasaba mentalmente cómo sería ese encuentro. Imaginaba la sorpresa en el rostro de Laura, la admiración disfrazada de orgullo que esperaba ver. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que debía estar preparado para cualquier cosa, porque las personas cambian, pero también guardan secretos. Laura, por su parte,
no era la mujer que Juan recordaba. La vida la había moldeado de una manera que él no esperaba. Ahora, enfrentaba sus propios demonios, aquellos que nadie veía porque ella siempre ponía una máscara de fortaleza. Había aprendido a esconder su vulnerabilidad detrás de la apariencia de éxito y control, pero la llamada a Juan fue un acto de desesperación y humildad. El día del encuentro llegó y Juan llegó puntual a la cafetería donde acordaron verse. Al verla entrar, sintió un nudo en la garganta. Laura estaba diferente, sus ojos reflejaban cansancio y tristeza, pero también una sinceridad que lo tomó por sorpresa. No era la mujer orgullosa y distante que había rechazado su amor años atrás, sino alguien que había vivido mucho y sufrido más. La conversación comenzó con palabras medidas y silencios incómodos. Juan escuchaba atentamente mientras Laura hablaba de su vida, de las dificultades que enfrentó, y del miedo que la llevó a alejarse de él sin explicaciones. Descubrió que ella había perdido a sus padres en circunstancias trágicas y que su rechazo no fue un acto de orgullo, sino un intento desesperado de protegerse del dolor y la pobreza que la rodeaban. A medida que Laura hablaba, Juan sentía que el rencor que lo había impulsado comenzaba a disiparse. Comprendía que ella no había sido la villana de su historia, sino una persona frágil que había tomado decisiones equivocadas para sobrevivir. Pero también sabía que el pasado no se podía borrar con palabras, y que para sanar, ambos debían enfrentar la verdad sin máscaras ni resentimientos. Juan decidió que no usaría este reencuentro para vengarse. En cambio, quería entender, perdonar, y quizás, encontrar un nuevo comienzo. Sin embargo, no podía negar que el camino hacia esa decisión era incierto y lleno de dudas. ¿Podría realmente dejar atrás tantos años de dolor? ¿Estaría Laura dispuesta a abrir su corazón y reconstruir lo que se había roto? La noche terminó con un compromiso silencioso entre ambos: seguir hablando, explorar ese vínculo roto, y descubrir si la esperanza podía renacer en medio de las cenizas del pasado. Juan salió de la cafetería con el corazón acelerado, consciente de que esta historia estaba lejos de terminar, pero también con una nueva luz en el horizonte. El deseo de venganza que lo había impulsado durante años comenzaba a transformarse en algo más profundo: la búsqueda de paz y tal vez, una segunda oportunidad para el amor. Esa noche, Juan no pudo dormir. La imagen de Laura, con sus ojos cansados pero sinceros, no salía de su mente. Nunca imaginó que detrás de esa mujer orgullosa y distante había una historia tan dolorosa, tan llena de lucha y miedo. Se preguntaba qué otras verdades escondía, y si él estaba listo para enfrentarlas todas. Al día siguiente, recibió un mensaje inesperado de Laura: «Gracias por escucharme. Me gustaría verte de nuevo. Hay cosas que debo contarte». Ese mensaje encendió en Juan una mezcla de curiosidad y nervios. ¿Qué secretos ocultaba Laura? ¿Sería esta otra prueba o el verdadero comienzo de algo nuevo? Decidió aceptar la invitación y se preparó para el encuentro. Esta vez, el lugar elegido fue un parque tranquilo, lejos de la ciudad y sus ruidos. Cuando Laura llegó, su semblante parecía aún más vulnerable que la noche anterior. Juan sintió una extraña necesidad de protegerla, de ofrecerle algo más que palabras. Comenzaron a caminar lentamente, mientras Laura empezaba a abrir su corazón. Le contó sobre su matrimonio fallido, una relación que la dejó marcada y con el corazón roto. Habló de las noches solitarias, de la lucha constante por mantener a flote a sus hijos y el miedo constante a no ser suficiente. Juan escuchaba, sorprendido por la fortaleza que ella había tenido que encontrar en medio de la tormenta. Sin embargo, entre esas palabras también había un arrepentimiento profundo, una tristeza que parecía querer salir pero que Laura reprimía con esfuerzo. Juan notó que ella luchaba contra sus propios demonios, igual que él había hecho durante tantos años. En un momento, Laura se detuvo, miró a Juan directamente a los ojos y le confesó algo que lo dejó helado: «Nunca te olvidé, Juan. Aunque te rechacé, siempre guardé un lugar para ti en mi corazón. Pero tenía miedo de que mi vida y mis problemas te lastimaran».
Esas palabras rompieron el último muro de resentimiento que Juan había construido. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, sino una mezcla de tristeza y compasión. Entendió que ella también había amado, pero que el miedo y las circunstancias los habían separado. Mientras caminaban, la conversación se volvió más ligera, pero la tensión seguía ahí, palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse o de unirlos para siempre. Juan sabía que todavía había mucho por descubrir, muchas heridas por sanar, y decisiones difíciles por tomar. Antes de despedirse, Laura le pidió un favor inesperado. Ayúdame a reconstruir mi vida, Juan. No solo por mí, sino por mis hijos. No sé si podremos volver a estar juntos, pero necesito a alguien en quien confiar. Juan sintió que esa petición era mucho más que una simple solicitud. Era una prueba, una llamada a dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante, juntos o separados, pero con honestidad y respeto. Al regresar a casa, Juan comprendió que la venganza que tanto anhelaba había perdido su poder sobre él. Lo que ahora sentía era una mezcla de esperanza y miedo, porque abrir su corazón otra vez significaba arriesgarse a ser lastimado, pero también a encontrar la felicidad que tanto había buscado. Sabía que el camino no sería fácil, que ambos tendrían que enfrentar no solo sus propios fantasmas, sino también las opiniones y juicios de quienes los rodeaban. Pero por primera vez en mucho tiempo, Juan estaba dispuesto a intentarlo. La historia entre Juan y Laura seguía escribiéndose, con cada encuentro revelando nuevas capas de verdad, dolor y tal vez, un amor que nunca desapareció realmente. Cuando Juan recibió la llamada de Laura invitándolo a su casa, sintió que el corazón le latía con fuerza, una mezcla de emoción y miedo se apoderaba de él. No sabía qué esperar, pero algo dentro suyo le decía que ese encuentro sería decisivo. Al llegar, vio una casa modesta pero cálida, llena de fotos y recuerdos que hablaban de una vida complicada pero llena de esfuerzo. Laura lo recibió con una sonrisa nerviosa, diferente a la frialdad que recordaba. La conversación empezó con temas superficiales, pero poco a poco se fue adentrando en lo que realmente ambos necesitaban decir. Laura confesó que había vivido años de lucha constante, intentando mantener a sus hijos alejados de las dificultades que la habían marcado desde niña. La pobreza no solo era una circunstancia, sino un enemigo invisible que había condicionado cada una de sus decisiones. Juan la escuchaba atentamente, sintiendo que detrás de esa mujer había más vulnerabilidad de la que había imaginado. Mientras hablaba, Laura explicó que el rechazo hacia él en el pasado no fue por desprecio, sino por miedo, miedo a no poder darle lo que merecía, miedo a que su pobreza los destruyera a ambos. Esa confesión cambió todo para Juan. No se trataba solo de venganza ni orgullo, sino de entender el miedo y las heridas que ambos cargaban. En un momento, Laura bajó la mirada y, con voz quebrada, dijo: «Quise protegerme, pero también te lastimé. No supe cómo enfrentar lo que sentía, y me refugié en el orgullo. Ahora sé que fue un error, pero el tiempo no se puede retroceder». Juan sintió que su corazón se ablandaba. El resentimiento que había alimentado tantos años comenzaba a disolverse ante la sinceridad de esas palabras. Sin embargo, no todo era fácil. Juan sabía que perdonar no era un acto instantáneo, y que reconstruir la confianza llevaría tiempo. Pero también comprendía que era la única forma para encontrar paz y seguir adelante, sin que el pasado dictara su futuro. Ambos compartieron historias, lágrimas y silencios, descubriendo que, aunque la vida los había separado, sus caminos seguían entrelazados de maneras que ninguno había esperado. Laura mostró a Juan las cartas que había escrito en soledad, confesiones de amor y arrepentimiento que nunca se atrevió a enviar. Juan, por su parte, reveló su miedo más profundo, el temor a que la venganza solo fuera una máscara para esconder su inseguridad. La noche avanzaba y con ella la conexión entre ellos crecía, no como un amor de juventud idealizado, sino como dos personas heridas que buscaban sanar juntas. Laura le pidió a Juan que no se fuera, que su presencia ya era un bálsamo para sus heridas. Juan comprendió que no era solo un reencuentro,
sino una oportunidad para construir algo nuevo, basado en la verdad y la empatía. Antes de despedirse, Laura susurró: «No sé qué pasará mañana, pero hoy estoy agradecida por tenerte aquí». Juan le sonrió, sabiendo que, aunque el camino era incierto, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Salió de esa casa con el corazón lleno de esperanza, consciente de que el amor verdadero a veces nace de las cenizas del pasado. Los días que siguieron al encuentro en casa de Laura fueron una montaña rusa para Juan. Cada vez que pensaba en ella, en sus palabras, en ese miedo que había compartido, sentía que la rabia que había alimentado durante años se transformaba en algo mucho más complejo. Ya no se trataba de una historia de venganza, sino de un puzzle de emociones que le costaba entender. Juan comenzó a visitar a Laura con más frecuencia. Ella, a su vez, se abrió poco a poco, dejando que su verdadera personalidad saliera a la luz, más allá de las defensas que había construido para sobrevivir. Conoció a sus hijos, personas humildes pero con un corazón enorme, que lo recibieron con curiosidad y cierto respeto. En esas visitas, Juan descubrió que Laura no solo había luchado contra la pobreza, sino también contra la soledad y el temor constante a fracasar. Una tarde, mientras compartían un café, Laura confesó algo que sorprendió a Juan: «No solo te rechacé por pobreza. Tenía miedo de que, si te amaba, el dolor de perderte sería insoportable. Preferí protegerme, aunque eso significara perder lo que más deseaba». Esas palabras calaron hondo en Juan, porque él también había vivido con ese mismo miedo, pero nunca lo había reconocido. Juan comprendió que ambos habían sido víctimas de sus propios temores y heridas. Ese entendimiento empezó a tejer un lazo más fuerte entre ellos, un lazo basado en la aceptación y el perdón. Pero el pasado seguía presente, con sus fantasmas y dudas. Juan luchaba contra el deseo de volver a cerrarse, mientras Laura temía que el daño fuera irreversible. Un día, Laura decidió mostrarle algo que nunca había compartido con nadie: una carta que su madre le había escrito antes de morir. En esa carta, la mujer le hablaba del valor de amar sin miedo, de cómo la pobreza no debía ser una barrera para el corazón, y de la importancia de perdonar para poder avanzar. Laura lloró mientras leía esas palabras, y Juan la abrazó con ternura, sintiendo que ese momento marcaba un antes y un después en su historia. Con cada encuentro, la relación entre ellos se volvía más sincera y profunda. Juan ya no veía en Laura a la mujer que lo había rechazado, sino a una persona compleja, llena de luces y sombras, como él mismo. Y Laura comenzó a confiar en Juan no solo como un apoyo, sino como alguien con quien podía soñar un futuro diferente. Pero no todo era fácil. La sociedad y las miradas de quienes conocían su pasado pesaban como una sombra. Ambos sabían que su camino sería complicado, que tendrían que enfrentar no solo sus propios miedos, sino también el juicio de quienes no entendían su historia. Sin embargo, la fuerza que encontraban el uno en el otro les daba esperanza para seguir adelante. Una noche, mientras caminaban bajo la luz tenue de la luna, Juan tomó la mano de Laura y le dijo: «He pasado años buscando venganza, pero ahora sé que lo que realmente quiero es paz. Paz contigo, conmigo mismo y con el pasado». Laura lo miró con lágrimas en los ojos y le respondió: «Yo también quiero eso, Juan. Quiero que sanemos juntos, sin prisa, pero con sinceridad». Así, entre palabras llenas de promesas y silencios cómplices, Juan y Laura comenzaron a construir un nuevo capítulo. Un capítulo donde el amor no era un sueño imposible, sino una realidad que exigía coraje, comprensión y mucho corazón. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en momentos que parecían eternos para Juan y Laura. La relación que habían empezado a construir era frágil, pero también llena de una fuerza inesperada. Cada encuentro era una batalla contra los fantasmas del pasado, contra las dudas que aún persistían en sus corazones. Juan seguía recordando aquel rechazo que había marcado su vida, pero ahora lo veía desde otra perspectiva. Comprendía que ni él ni Laura eran los mismos jóvenes de antes, que el tiempo había dejado cicatrices profundas en ambos. Sin embargo, también sabía que el tiempo podía sanar si ellos estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Laura, por su parte, había comenzado a mostrar una vulnerabilidad que nadie había visto antes. En la intimidad de sus conversaciones,
Hablaba de sus miedos más profundos, de la soledad que había sentido durante años y de cómo el orgullo la había mantenido alejada de quienes realmente la amaban. Decía que estaba cansada de esconderse detrás de una fachada, y que Juan era la primera persona que la había visto sin máscaras. Una tarde lluviosa, mientras compartían un café en un pequeño rincón de la ciudad, Laura confesó: «Tengo miedo, Juan. Miedo de que todo esto se derrumbe, de que volvamos a lastimarnos». Juan tomó su mano y con voz firme respondió: «El miedo es natural, pero no podemos dejar que nos controle. Si queremos construir algo real, tenemos que ser valientes, enfrentar el pasado y vivir el presente». Las palabras de Juan resonaron en el corazón de Laura, quien por primera vez sintió que podía confiar plenamente en alguien. Esa confianza se convirtió en un puente entre sus almas heridas, un puente que los acercaba más con cada día que pasaba. Pero no todo fue sencillo. La vida les puso pruebas difíciles. Juan perdió un empleo importante, y la inseguridad volvió a nublar su mente. Laura también enfrentaba problemas familiares que la desgastaban emocionalmente. En esos momentos de crisis, se apoyaron mutuamente, descubriendo que la verdadera fuerza estaba en la compañía y en el amor sincero. Un día, mientras caminaban por el parque donde se habían reencontrado, Juan le dijo a Laura: «¿Sabes? Nunca imaginé que este camino sería tan difícil, pero también nunca pensé que valdría tanto la pena». Laura sonrió, sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas y esperanza. A veces, las cosas que más valen la pena son las que más miedo nos dan. En ese instante, ambos supieron que su historia no era solo la de un amor renacido, sino la de dos personas que habían encontrado en la adversidad una razón para seguir luchando. Habían aprendido que el perdón no era solo para liberar al otro, sino para liberarse a sí mismos del peso del pasado. Juan y Laura comenzaron a soñar juntos, a imaginar un futuro donde las sombras de la pobreza y el rechazo ya no los definieran. Empezaron a planear pequeñas metas, a construir una vida donde el respeto y la comprensión fueran la base. Y aunque sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, estaban dispuestos a recorrerlo juntos, paso a paso, con la certeza de que el amor verdadero se encuentra en la paciencia y la entrega. Con el paso del tiempo, Juan y Laura comenzaron a darse cuenta de que su historia era mucho más que un simple reencuentro. Era la oportunidad de redimir años de dolor y de transformar la tristeza en esperanza. Sin embargo, no todo era fácil ni sencillo. Las cicatrices del pasado seguían presentes, y el mundo exterior parecía empeñado en poner a prueba esa nueva conexión. Un día, Juan recibió una llamada inesperada. Un antiguo amigo de la infancia, alguien que conocía bien su historia y que no había olvidado los momentos difíciles, lo invitó a una reunión social. Juan dudó al principio, no estaba seguro de si quería revivir esos recuerdos, pero Laura lo animó a ir, recordándole que el pasado ya no debía controlarlo. En aquella reunión, rodeado de viejos conocidos, Juan sintió como algunas miradas llenas de prejuicio y sorpresa lo observaban. Sin embargo, también encontró rostros amigos que lo recibieron con respeto y cariño. Fue un momento crucial, porque entendió que ya no era el mismo hombre que años atrás, y que podía mostrarse sin miedo a quienes alguna vez lo juzgaron. Laura estuvo presente en esa reunión, apoyándolo en silencio, pero con la fuerza que solo el amor verdadero puede dar. Ella misma sintió como esa noche se derrumbaban muchos muros que había levantado alrededor de su corazón. Juntos se enfrentaron ese pasado, y en lugar de huir, decidieron enfrentarlo con dignidad. Al regresar a casa, ambos sabían que su relación había dado un paso importante. Pero el verdadero desafío estaba por venir. Laura recibió una oferta de trabajo en otra ciudad, una oportunidad que podía cambiar su vida y la de sus hijos. La noticia llenó de dudas y temores a ambos. ¿Deberían separarse nuevamente? ¿Sería esta una prueba más para su recién nacida confianza? Después de largas conversaciones, decidieron que la distancia no rompería lo que habían empezado a construir. Juan prometió apoyarla en cada paso, y Laura, a su vez, le aseguró que su amor era más fuerte que cualquier kilómetro que los separara. Los días siguientes fueron de preparación y despedidas agridulces. Laura organizó su vida y la de sus hijos para el cambio,
mientras Juan se preparaba para seguir apoyándola, aunque fuera desde lejos. Sabían que el camino no sería fácil, pero el compromiso que tenían los mantenía firmes. Antes de partir, Laura le entregó a Juan un pequeño cuaderno. Aquí he escrito mis sueños, mis miedos y mis esperanzas. Quiero que lo leas cuando me extrañes. Juan lo aceptó con lágrimas en los ojos, consciente de que ese cuaderno sería un puente entre ellos, un símbolo de su amor y de la lucha que aún quedaba por delante. Los días sin verse fueron duros. La distancia trajo momentos de nostalgia y soledad, pero también fortaleció su comunicación y su confianza. Cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio de que, a pesar de todo, estaban juntos en esta nueva etapa. Juan aprovechó ese tiempo para reencontrarse consigo mismo, para sanar heridas que ni siquiera él sabía que tenía abiertas. Y Laura, en su nuevo trabajo, empezó a construir una vida más estable para sus hijos, sintiendo siempre el apoyo invisible de Juan. Ambos comprendieron que el amor verdadero no es perfecto ni siempre fácil, pero sí es perseverante, paciente y dispuesto a superar cualquier obstáculo. Su historia, que comenzó con rechazo y dolor, ahora avanzaba hacia un futuro lleno de esperanza y nuevas oportunidades. Pasaron los meses, y aunque la distancia parecía una barrera, Juan y Laura descubrieron que el amor puede crecer en la ausencia, cuando está sostenido por la confianza y la esperanza. Cada llamada, cada mensaje, era un hilo que los mantenía unidos, un recordatorio constante de que no estaban solos en sus luchas diarias. Laura prosperaba en su nuevo trabajo, ganando poco a poco la estabilidad que siempre había buscado para sus hijos. Pero en las noches, cuando el cansancio y la soledad se apoderaban de ella, sacaba el cuaderno que Juan le había regalado y leía las palabras que él había escrito, sintiendo su presencia cerca, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Juan, por su parte, aprovechó ese tiempo para reflexionar profundamente. Se dio cuenta de que la venganza que había planeado durante tantos años solo había sido un muro para protegerse del dolor. Ahora entendía que el verdadero poder estaba en perdonar y en abrir el corazón. Se sentía más libre, más humano, y dispuesto a luchar por un futuro que antes parecía imposible. Una tarde, mientras caminaba por las calles del barrio donde había crecido, Juan recibió una llamada inesperada. Era Laura, con una voz emocionada y llena de esperanza. «Juan, quiero que vengas. Hay algo que necesito contarte en persona, algo que cambiará todo para nosotros». La sorpresa y el nerviosismo invadieron a Juan, pero la emoción fue más fuerte. Preparó sus cosas y tomó el primer autobús hacia la ciudad donde Laura vivía ahora. Al llegar, se encontró con una Laura diferente, pero igual de fuerte y decidida. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y misterio. Laura lo llevó a un parque cercano, el mismo donde se habían reencontrado meses atrás. Allí, con una sonrisa tímida, le dijo: «Juan, he tomado una decisión. He conseguido un lugar para vivir, un hogar para mis hijos y para mí. Y quiero que seas parte de esa nueva vida, si tú también quieres». Juan sintió como el corazón le latía con fuerza. En ese momento, supo que todas las heridas, todas las dudas, valieron la pena. Sabía que el camino no sería fácil, pero también entendía que el amor verdadero se construye con paciencia, esfuerzo y compromiso. Decidieron comenzar de nuevo, sin prisas, sin expectativas irreales, pero con la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Juan dejó atrás sus viejos rencores y Laura dejó caer el orgullo que la había protegido por tanto tiempo. Los días siguientes estuvieron llenos de planes, sueños y pequeños detalles que reforzaban su vínculo. Juan ayudaba a Laura con los arreglos en su nueva casa, y los niños empezaron a verlo como una figura confiable y cariñosa. Finalmente, en una noche tranquila, bajo el cielo estrellado, Juan tomó la mano de Laura y le prometió que nunca más la dejaría sola. Ella, con lágrimas de felicidad, le respondió que tampoco quería estar separada nunca más. Su historia, que comenzó con rechazo y heridas, se transformó en un testimonio de que el amor puede renacer de las cenizas,
que el perdón es la llave para sanar y que la verdadera riqueza está en la conexión humana, no en el dinero ni en el orgullo. Juan y Laura aprendieron que no importa cuán difícil sea el pasado, siempre hay oportunidad para cambiar el futuro, para abrir el corazón y encontrar la felicidad que todos merecen. Y así, juntos, empezaron a escribir el capítulo más hermoso de sus vidas.